porque el judaísmo es pacto que viejo, y lo que está dado por viejo está a punto de desaparecer. ¿Eh? Y en eso ahora, fíjense que otras cosas son importantes dentro de la carta. No conocemos los destinatarios, pero sin embargo, si vamos al capítulo 5 y al versículo 12, nos da una pista de los destinatarios. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que quiere decir es, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que son cristianos de mucho tiempo. Pero cristianos que llana y sencillamente han repetido la primera experiencia cristiana por muchos años, pero no han crecido. Es decir, son como los bonsái. Viejos, pero chiquitos. Eso está bueno. Otro planteamiento. ¿Dónde está ya? Ahorita voy a tener que pedirle yo perdón. Ahora, fíjense lo que dice el capítulo 2 y el versículo 3 para que sigamos teniendo pistas, ¿no?, de esta comunidad. En el 2 y en el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Lo que quiere decir es que esta es una comunidad cristiana no de la primera generación, sino que es una comunidad cristiana de la segunda generación. Hay otra pista que vamos a encontrar de los destinatarios de esta carta, y la vemos en el capítulo 10, en el verso 32 al verso 34, donde dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que quiere decir es que estos destinatarios también sufrieron persecución. O sea, fíjense que ya no sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero sí sabemos que son cristianos de mucho tiempo, que son de la segunda generación, que vivieron experiencias de persecución, que padecieron persecución por la fe. Y también podemos descubrir otra cosa de ellos. En el capítulo 12 y en el versículo 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El cuarto elemento que podemos conocer de esta comunidad: estos eran cristianos desalentados, eran cristianos desanimados, eran cristianos que ya estaban arrastrando los pies en la fe. ¿Qué otra cosa podemos descubrir de ellos? Todavía no sabemos quiénes son, pero hay otra cosa que podemos descubrir de ellos. En el capítulo 5, en el versículo 11 y en el versículo 12, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que quiere decir es que el autor les reprocha su negligencia. Les está diciendo: señores, ustedes son cristianos negligentes, porque en lugar de crecer, están ¿qué? Menguando. Están estancados. Ahora, ¿qué otra cosa podemos descubrir de esta comunidad? En el capítulo 6 y en el versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque les hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, el que le escribe la carta, el que les predica el sermón, le dice: señores, yo les estoy hablando fuerte, pero yo quiero que sepan que lo que quiero es estimularlos, porque todavía Dios no ha olvidado de ustedes las virtudes extraordinarias y nobles que han tenido en la experiencia de la fe. Ahora, en el capítulo 10 y en el verso 26, les aconseja con vigor y con fuerza contra el desánimo que tienen. Y les dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, esto es una amenaza. Ustedes están perezosos, pero yo los tengo que confrontar. En el capítulo 12, en el versículo 16 y en el versículo 17, yo estoy terminando esto, pero esto es importante para que por lo menos sospechemos quiénes eran, ¿verdad? En el 16 y en el 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la